Bueno, en esta clase vamos a repasar un poco células eucariotas y procariotas, y vamos a empezar a ver el tema nuevo de este año, que es entender un poco más cómo es la estructura de la membrana plasmática, para qué sirve esta membrana, qué funciones tiene, cómo atraviesan las distintas sustancias y cuáles pueden pasar y cuáles no, cómo la célula selecciona. Y también vamos a entender que las 4 principales biomoléculas que forman las membranas y que forman a todo el cuerpo, ¿no? Especialmente vamos a centrarnos en las células, pero queda claro que forman nuestro cuerpo. Entonces, vamos a arrancar. Primero, un pequeño y breve repaso de células eucariotas y procariotas. El año pasado vimos que todas las células comparten entre sí 4 estructuras básicas: la membrana plasmática, el ADN, que es donde se guarda la información genética, o sea, la estructura de todo y las características de ese organismo; las proteínas, o sea, los ribosomas que fabrican estas proteínas, ¿sí? Y el citoplasma, que es el líquido en el que van a realizarse las principales funciones metabólicas de esta célula. Este es un dibujo de una célula procariota. Estos son los flagelos, el pili, y tenía 3 capas. La más externa, que es la roja, se va a llamar cápsula; la media se va a llamar pared celular, y la más interna se va a llamar membrana plasmática. Recordemos que esta membrana plasmática es la que tienen en común todas las células, y es la que regula, como su función principal, la entrada y salida de sustancias de la célula. Este es un dibujo de cocos, que son bacterias con forma redonda. Una colonia de bacterias es un conjunto de células que se unen, ¿sí? Para poder, sí, ayudarse a sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver un poco eucariotas y procariotas. En la clase nosotros comparamos estas células. Se acordaban bastante, por ejemplo, que la eucariota, como se ve acá, tiene núcleo, y la procariota, el ADN está libre en el citoplasma. El ADN es circular en las procariotas y es una doble hélice en las eucariotas. Muy bien, ustedes acordaron que las células animales tienen membrana, pero no tienen pared. En cambio, las procariotas tienen una pared celular que las protege. Y también recordamos que en tamaño la procariota es mucho más pequeña que las eucariotas, ¿sí? En general, las procariotas son organismos unicelulares, las bacterias, como vimos en la foto anterior, y las eucariotas, animal y vegetal, forman los organismos pluricelulares, aunque también hay organismos unicelulares, formados por una sola célula. Esto fue el repaso de eucariotas y procariotas. También comparamos dentro de las eucariotas la célula vegetal y la animal, como vemos acá. Recordamos que la vegetal tiene una pared celular que es distinta a la de las procariotas, pero que le da una estructura y una rigidez a las plantas, como vemos. Tiene una gran vacuola, tienen cloroplastos, cosa que no tienen las células animales. Sí tienen ambas en común que comparten las mitocondrias. Como vemos acá, mitocondrias hay en los 2 tipos de células eucariotas. Ambas tienen membrana plasmática, por supuesto, como todas las células, nada más que en la eucariota vegetal está protegida esa membrana por la pared celular. La animal tiene centriolos que la ayuda a dividirse cuando llega el momento de dividirse, y la célula vegetal tiene otros organelas que la ayudan a dividirse. Bueno, como dije antes, la célula animal tiene pequeñas vacuolas, como las que se ven acá, pero la célula vegetal tiene una gran vacuola que le ayuda a guardar agua y otros compuestos.
La última diferencia es que el tamaño de la célula animal en general es más pequeña que la de las eh, células vegetales, ¿sí? Todo esto lo fuimos recordando del año pasado, y acá viene el tema que vamos a estudiar este año, que es membrana y biomoléculas, en esta clase por lo menos. Después vamos a ver también organelas, algunas organelas en especial vamos a estudiar. Esto es un dibujo, un esquema, una célula eucariota animal. Recordemos que todos nosotros estamos formados por células eucariotas animales. Y esto que se ve acá, esta capa, es la membrana plasmática, que es la que vamos a estudiar. Les mostré este esquema, nosotros antes dibujamos la membrana como si fuese lisa, pero en realidad es muy compleja, está formada por distintas biomoléculas, proteínas que atraviesan toda la membrana y proteínas que están de un solo lado. Estas proteínas son las que regulan qué sustancias entran o salen de la célula. En sí la membrana está formada por estos fosfolípidos, ¿sí? Que son lípidos cuya cabeza, en este caso se la ve de color amarilla, es hidrofílico, o sea, le gusta el agua, y las colas son hidrofóbicas, rechazan el agua, por lo tanto se van a disponer en el agua que forma la célula de esta manera. Las cabezas hidrofílicas van a mirar hacia el agua que está fuera de la célula, y acá hacia el agua que forma el citoplasma de la célula, y estas son las colas hidrofóbicas que están en un contacto estrecho entre ellas para no dejar pasar el agua. Por lo tanto, no es que cualquier sustancia pueda atravesar la membrana, tienen que sí o sí atravesarla salvo el agua, otras sustancias más grandes van a tener que atravesar a través de las proteínas, que son las que permiten la entrada y salida de sustancias de la célula. También hay otros lípidos que forman la membrana, como el colesterol, que se lo ve acá. Y otra biomolécula, los hidratos de carbono, glucolípidos. ¿Por qué se los llama glucolípidos? Porque están formados por hidratos de carbono y también unidos a lípidos, a los fosfolípidos en este caso. Pero también los hidratos de carbono se pueden unir a las proteínas, formando glucoproteínas, como lo vemos acá. Estos hidratos de carbono, estos polisacáridos que se ven acá pegados a las proteínas, van a intervenir en las señales que se intercambian entre células. Yo les contaba el caso de los virus, por ejemplo el COVID o el HIV. Muchos de estas proteínas se llaman receptores y son las que van a permitir, siendo engañadas por el virus, la entrada de ese virus a la célula atravesando esta membrana. Entonces, como vimos, la membrana es más compleja de lo que estudiamos el año pasado. La vamos a estudiar en detalle, ¿por qué? Porque nos interesa aprender cómo deja entrar o salir sustancias, y esto es vital para entender también cómo funcionan los virus, en este caso, cuando hablábamos del COVID, cómo los investigadores aprenden, cómo engañan los virus a las células para entrar en ellas e infectarlas. Vamos a aprender 4 biomoléculas que forman todas las células y por lo tanto van a formar a todo el cuerpo de todos los organismos. Estas 4 biomoléculas principales son los hidratos de carbono, señalizados con un 1, las proteínas, que los vamos a señalar con un 2, los lípidos con un 3 y los ácidos nucleicos. Preguntita, ¿hay ácidos nucleicos en la membrana? Bueno, habíamos respondido en la clase que no, porque los ácidos nucleicos son el ADN, y están solamente en el núcleo de las células. Bueno, para repetir entonces y que quede claro, hay proteínas globulares y proteínas con forma de alfa hélice se llama, que atraviesan como un choricito toda la membrana. Están unidas a hidratos de carbono. En este caso acá hay un glucolípido porque es un hidrato de carbono, un polisacárido, porque tiene muchas unidades juntas, unidos a
un fosfolípido. Si el hidrato de carbono está unido a la proteína, forma una glucoproteína. Y acuérdense, como dije antes, que los hidratos de carbono intervienen en las señales de las células. Por eso, como ven, están solo del lado externo. Imagínense que esta es la membrana que separa el agua que está fuera de la célula con el agua que está dentro de la célula. Por eso los hidratos de carbono están siempre del lado externo. Por último, los lípidos van a ser los fosfolípidos que forman la membrana, que ya les expliqué antes. Lo último que vimos en esta clase es este mapa conceptual que nos explica las características principales de las biomoléculas que acabamos de mencionar. Los hidratos de carbono, sus monómeros van a ser los monosacáridos. Muchos de estos monosacáridos se van a unir para formar un polisacárido, que es el polímero en los hidratos de carbono. Esto es importante saberlo porque estos polisacáridos, que se llaman almidón y glucógeno, almidón es como se reserva el polisacárido, hidrato de carbono, en las plantas, y glucógeno es como se almacena en los animales. Los seres humanos, nosotros guardamos el glucógeno en el hígado, y lo utilizamos siempre que necesitamos energía rápida, por ejemplo, para realizar un esfuerzo físico. Los músculos utilizan glucógeno. Lo que hace el cuerpo es acumularlo en el hígado y en los músculos, sobre todo los músculos de las piernas y brazos, pero sobre todo las piernas, y ahí, cuando necesitamos energía, va a ocurrir el proceso inverso, se van a separar, el polisacárido se va a separar en sus monómeros, que es este monosacárido que se llama glucosa, y las células van a ingresar esa glucosa para sacar energía de ella y poder funcionar. Entonces, estamos analizando los hidratos de carbono, que su función principal es, como vimos, estructural, porque forman la membrana plasmática, intervienen en las señales de las células, y de nutrición, porque nos dan la posibilidad de tener energía rápida cuando necesitamos hacer algún esfuerzo físico. Las proteínas también tienen monómero y polímero. El monómero de las proteínas es el aminoácido. Muchos aminoácidos juntos van a formar a la proteína, que es el polímero. Estas proteínas tienen muchas funciones, pero la principal es la de darle estructura a la célula, ¿sí? Como vieron, ayudan a atravesar la membrana a las sustancias que quieren entrar o salir de la célula, pero tienen otras funciones también. Enzimática, porque realizan reacciones químicas dentro del cuerpo. Inmunológica, muchas proteínas nos protegen de las infecciones de virus, por ejemplo. Nos protegen también en cuanto a que forman la estructura protectora de las uñas, ¿sí? El colágeno, la piel, forman el pelo. En realidad, casi todo nuestro cuerpo está formado por proteínas que nos dan nuestra forma que tenemos. Vimos también los lípidos. Los únicos lípidos que vamos a ver nosotros son los fosfolípidos, que forman la membrana. Recordemos que la membrana está formada por una bicapa lipídica, bicapa de fosfolípidos, donde las cabezas van a mirar hacia el lado donde está el agua, porque son hidrofílicas, les gusta el agua, y las colas son hidrofóbicas, no les gusta el agua, rechazan el agua. Solamente vamos a ver estos lípidos. Los lípidos no tienen monómero y polímero. Además de tener esta función de formar las membranas de las células, también tienen la función de reservar energía. No es energía rápida como en el caso de los hidratos de carbono, sino que los lípidos se guardan en el cuerpo en los adipocitos, que forman los famosos rollitos. ¿Por qué? Porque es energía que tienen mucha más energía los lípidos que los hidratos de carbono, y esta energía se usa cuando ya no hay más hidratos de carbono en el cuerpo.
son energía de reserva, ¿sí? Que se guarda en los adipocitos, los famosos rollitos. Bueno, por último, vamos a ver los nucleótidos, o ácidos nucleicos en realidad. Los ácidos nucleicos, como el ADN, guarda la información genética de todos los seres vivos. Cada célula tiene toda la información para fabricar a todo el organismo entero. Como vemos, el polímero de los ácidos nucleicos, como el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, es la doble hélice, y los monómeros son los nucleótidos. Hay 4 tipos de nucleótidos que se llaman A, T, G y C, y su combinación nos va a dar todo el polímero del ADN. En esta combinación de letras que vemos acá, que ya vamos a aprender el año que viene, está guardada la información de el color de ojos, el tipo de piel, el pelo liso o enrulado que tenemos. ¿Cómo es que estos nucleótidos guardan esa información? Lo vamos a aprender el año que viene. Pero para poder aprenderlo necesitamos sí o sí entender cómo está formado la estructura química de estas biomoléculas principales que forman nuestro cuerpo. Bueno, hasta acá vamos a ver en esta clase.